Taller Evangelio Marcos, el pecado imperdonable. Marcos 3, del 20 al 35. La popularidad de Jesús aumentaba y el espacio en casa de Pedro y Andrés era limitado, hasta tal punto que no podían ni comer. Marcos indica que los suyos, refiriéndose a los medio hermanos y la madre, escucharon lo que estaba sucediendo y vinieron para aprenderle, es decir, llevárselo a la fuerza. Por lo que hacían esto era porque pensaban que estaba fuera de sí. María, su madre, estaba claro que sabía quién era Jesús, ya que se le había sido revelado desde su concepción. Es posible que intentara protegerle del peligro de los líderes religiosos que se habían propuesto en contra de él. Otra cuestión era lo de sus medio hermanos de madre, quienes no creían en Jesús. Habían crecido junto a él y observando su obediencia perfecta, puesto que se mantuvo durante toda su infancia y juventud sin pecado. Ahora le estaban viendo actuar de una forma extraña. Es sorprendente observar cómo algunas personas admitan que Jesús era un gran maestro moral, pero se nieguen a creer que era Dios. Esto es una auténtica estupidez, ya que si en realidad no hubiera sido Dios, entonces no podría ser un gran maestro moral, sino un mentiroso y un loco arrogante. ¿Quién podría hacerse pasar por Dios sin serlo, teniendo en cuenta que lo llevaría a la muerte? ¿Cuál sería el objetivo de una persona llevar a cabo esta comedia sin sentido, si en verdad no fuera Dios encarnado, con el propósito de redimir a aquellos que ama? Los hermanos de Jesús atravesaban este conflicto. Su mente racional no les permitía creer que el hermano que había pasado su infancia y juventud con ellos fuera Dios. Los que también tenían un gran conflicto eran los escribas y fariseos, representantes de la élite religiosa. Era evidente que Jesús tenía autoridad y que esa autoridad se estaba adueñando de las personas que observaban las sanidades, liberaciones y escuchaban su palabra. Jesús ya había enfrentado directamente al sistema religioso, oponiéndose al ayuno y a las normas estrictas del día de reposo. Las cosas no pintaban bien para ellos y esto les hizo viajar desde Jerusalén hasta Capernaum para vigilar de cerca los movimientos de Jesús y lanzar falsas acusaciones, con el propósito de que las personas se pusieran en contra de Jesús. Dado que no podían negar lo que era evidente, el poder de sanar y liberar espíritus inmundos a las personas que se acercaban a él, comenzaron a decir que el poder que usaba era otorgado por Belcebú, nombre que se le daba a Satanás, que significaba el señor de las moscas. Jesús empleó una parábola para mostrar a todos los presentes el disparate de tal acusación. ¿Cómo Satanás le iba a dar poder a Jesús para que destruyera su propio reino? Esto era absurdo. Aunque Satanás hubiera sido muy torpe, no usaría la estrategia que siempre ha utilizado para destruir a los que creen que son sus enemigos, dividiéndolos para que luchen unos contra otros en su mismo reino. El problema que existía en el reino de Satanás no era que estuviera luchando entre ellos, sino era la autoridad de Jesús, capaz de atarlos. El plan de Jesús era liberar a los cautivos de Satanás. Para lograrlo, primero tenía que dominarlo y esto era lo que estaba haciendo. Solo alguien más fuerte que Satanás podía hacer esto, entrar en sus dominios, atarlo, dispersar a sus agentes y libertar a los esclavos atrapados en el mundo de las tinieblas. Una vez destruido el argumento de tan absurda acusación, pasó a mostrar el motivo por el que se encontraban los escribas y fariseos con tal dureza de corazón para poder pensar y decir eso. Es evidente que todos nacemos pecadores. De alguna manera, para dejar de serlo, necesitamos que se nos perdonen los pecados. La palabra establece que el ser humano no puede redimirse por sí mismo, es decir, que no puede hacer absolutamente nada para que el perdón de pecados se reciba por propia justicia. Somos pecadores y todo lo que hacemos es parte del pecado. La persona dedicada en la deidad para convencernos de esto es el Espíritu Santo. Cualquier pecado que se cometa, por grande que sea, el Espíritu Santo puede llevarnos a la posición para recibir el perdón de pecados. Así de misericordioso es Dios. Por eso Jesús le dijo: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualquiera que sea. ¿Cómo puede ser esto? Simplemente creyendo en el Espíritu Santo nos prepara para que sea así. Pero, ¿qué pasa si no cree al Espíritu Santo? Si se piensa que es un mentiroso, que lo que está diciendo es mentira, que no es Dios, sino un espíritu inmundo que quiere engañarme.
pues que no se recibirá el perdón de pecados. Cuando alguien escucha la voz del Espíritu Santo que viene a prepararnos para el perdón de pecados y se resiste, rechazándolo, su corazón se endurece, siendo incapaz de arrepentirse y recibir la salvación. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir que no es verdadero, no creerlo o no creer lo que él dice. Esto sería como llamarle mentiroso. ¿Quién es el que siempre miente? El demonio, Satanás. Los escribas decían que el poder que salía de Jesús era porque tenía un espíritu inmundo, cuando en realidad era el Espíritu Santo quien estaba realizando toda la obra divina. La madre y los hermanos de Jesús, por el gentío, no pudieron entrar en la casa y enviaron a llamarle. La verdad es que la familiaridad en este mundo tiene gran importancia. Que la madre y los hermanos de Jesús le llamaran pudiera parecer prioritario. Por eso interrumpieron a Jesús para indicárselo. Jesús respondió de forma extraña, por lo menos para el razonamiento humano. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? No estaba diciendo que no los conociera. Era una forma de llamar la atención para mostrar algo importante que los oyentes y ahora también nosotros en esta reflexión debemos saber. En el reino de Dios, la familiaridad no es por el nacimiento de carne ni sangre, es a través del nuevo nacimiento. Por esto Jesús afirmó que su familia era todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creáis aquel que ha enviado a Jesucristo. Aquellos que de veras reconocen que Jesús es el Señor, responden con deseo de obedecerle. La verdadera conversión siempre se ha caracterizado por la obediencia a la palabra de Dios y por la sumisión a la autoridad de Cristo. El destino eterno de todo pecador está determinado por lo que esa persona hace con Jesucristo. Los que finalmente lo consideran un lunático o un mentiroso pasarán a la eternidad separados de él en el infierno. Pero a quienes hacen la voluntad de Dios al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, se les ha prometido vida eterna en el cielo. Allí, como miembros de la familia de Dios, adorarán por siempre a su Rey resucitado.